Bueno, en este bloque de al más alto nivel vamos a hablar de algo que ha generado hace unos días polémica. Tiene a Gustavo Vélez como en el centro de la tormenta con respecto a lineamientos generales para las redes sociales. Tiene que ver con lo que se ha impuesto, ¿no? Con las fake news, con noticias que nos llegan a través de WhatsApp. En las redes a veces no se sabe quién es el autor de lo que nos llega, porque es sin firma o a veces en realidad tiene una firma que no corresponde, que es falsa, y genera un falso concepto y muchas veces malestar cuando la gente comienza a leer algo que tal vez no es verdad. Bueno, para eso también, para hablar de este tema que es el que está en discusión, porque muchos han salido a decir que esto va contra la libertad de expresión y todo eso, para esclarecer un poco sin intereses ni políticos ni tecnológicos desde el punto de vista de lo que puede pasar, está con nosotros un especialista, el presidente de Red Segura Online, César Agüero, como siempre que nos ilustra sobre esto. César, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? La verdad que un placer y como lo decías, ¿no? Con estas palabras, fue en un centro de controversias, de opiniones encontradas en distintas provincias, incluso en estos grupos que nosotros conformamos, los especialistas en ciberseguridad, también se habló mucho de esto, ¿no? Y bueno, en realidad por ahí los lineamientos, y tenemos que saber primero qué son estos lineamientos. Exacto, eso te iba a preguntar para explicarle a la gente. Sí, estos lineamientos, Marcelo, y hacía alusión el ministro Vélez, que hay un anteproyecto ya que se había trabajado. De ese anteproyecto conozco que lo que se quiere hacer es de alguna manera marcar algunas cuestiones que tenemos que saber sobre las redes sociales. Entre eso seguramente está, y vos lo sabés, estas noticias falsas que algunas veces trascienden en las redes. Y también para que tanto los padres, los docentes y los adolescentes puedan tener un manejo seguro de las redes sociales. Yo creo que esto es un tema y un paso importante, Marcelo. En otros estados, por ejemplo, en el cual colabora en Colombia, ya se trazaron estos lineamientos y no hay otra cuestión más allá de la cual de tratar de ayudar a la sociedad a esclarecer lo que es el uso de las redes sociales. Y tomamos por ahí como ejemplo, ¿no? Lo que decía el ministro, he convocado a 40 universidades, o sea, ha sido algo federal, o sea, convocó a muchos para que puedan vertir su opinión sobre cómo marcar estos pasos para mejorar el uso o el empleo de estas redes. Bueno, yo me quiero detener en esto porque primero es bueno saber que fueron convocadas universidades, centros académicos de estudio con especialistas, pero además no me voy a meter en un ejemplo político, me voy a meter en un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con fotografías de una... bueno, vamos a decir una camioneta, un utilitario, debajo de un puente donde la información decía que ocurría en Tucumán y estaban raptando a una criatura. Esto en realidad fue luego desmentido porque esa fotografía era de México y todos los que vimos esa fotografía, por supuesto, comenzamos ya a generar una opinión con un hecho que no era cierto. Así es, ¿no? sí, sí. Es decir, no me voy a referir a la parte política, donde tal vez ahí es mucho más salvaje esta utilización, no me voy a meter con esto, pero sí estemos alertas porque estamos prácticamente a un paso de ser engañados con cada información que recibimos, porque además tampoco sabemos chequearla. Totalmente, ¿no? Marcelo, esa es la situación. Nosotros sabemos que en esta pandemia hemos hiperutilizado la tecnología, Exacto. Entonces en ese aspecto recibimos información prácticamente en el acto y algunas veces con tan solo verlos nosotros nos admiramos, nosotros en algún momento hablamos del efecto halo, que dijimos, ¿y qué es lo que es el efecto halo? Es cuando una persona ya en su psiquis piensa que porque ve algo, ¿no es cierto?, que es agradable, que es bonito, ya es inteligente o es bueno. Exacto. Y algunas veces esto también está relacionado con esto, ¿no? La gente ve, se impacta con esto y cree que realmente pasa en Tucumán. Cuando en realidad lo que hay que hacer, hay que checar la información para ver si esa imagen o esa noticia es de otro lado. En lo cual, por eso, los mismos motores de búsqueda que existen en el mundo, como Google, que es uno de los más grandes, ya creó un sitio especial para que se puedan de alguna manera denunciar a estos sitios, Marcelo, que dan este tipo de noticias falsas y que generan de alguna manera una alerta, un sobresalto y por ahí también como una cuestión de generar como un terrorismo así entre noticias falsas, ¿no? Entre la sociedad la cual no se merece. Y por ahí también dijimos algo muy importante y en esto yo aplaudo esta iniciativa. El Estado debe ser, Marcelo, quien nos asegure como nosotros ciudadanos la seguridad física y también nos debe asegurar la seguridad virtual, la seguridad del espacio en el cual nosotros
constantemente estamos interactuando. Por eso yo lo veo como un paso importante. Que se le haya dado intervención a 40 universidades no es casualidad. Yo creo que hay atrás otra intención. Es verdad que no se lo dio a conocer al proyecto. Todos estamos ansiosos con saber cuáles son las intenciones y yo creo que lo importante sería que todos podamos colaborar para transparentar este gran proyecto que creo que va a hacer este ministerio, ¿no? Entonces vamos a repasar. Estos lineamientos seguros como pautas ya otros países lo están utilizando. Yo colaboré con Colombia, ellos ya tienen este lineamiento en el cual pautan el buen uso, trabajan con ONGs también, impactan sobre escuelas, sobre colegios, sobre secundarias, sobre universidades, hay plan de capacitación, existe una policía especializada dentro de la Policía Nacional de Colombia que lleva a cabo este tipo de tareas que nada mejor, ¿no?, que lo que hace es explicarles a los chicos mediante actividades recreativas. Claro. Realmente llevan a cabo acciones puntuales, Marcelo, que hacen que la sociedad tenga un manejo más seguro de las redes sociales. Bueno, esto no solo es con fotografías y con información que es falsa, sino que yo recuerdo la visita de un periodista del Washington Post donde decía que el reto que se viene o el desafío es saber si la persona que está hablando es o no la verdadera. Porque ya con inteligencia artificial hay algunos ejemplos donde aparece una persona que además puede hablar en distintos idiomas y es casi imperceptible poder darnos cuenta de que no es quien está hablando directamente o en ese momento el mensaje es verdadero. Y entonces vamos a ver la declaración de alguien, pero si yo vi que él lo dijo y en definitiva no es así. Exactamente, qué buen punto que tocaste, Marcelo, y en esto la tecnología avanzó bastante. Y hablamos sobre la inteligencia artificial. Sabemos que existen ya proyectos muy avanzados a nivel mundial, donde internacional, para hablarlo de alguna manera, que están replicando ya en algunas inteligencias que están superando las expectativas. Primero empezaron algunas empresas en Japón, otras en Estados Unidos, y es impresionante cómo fueron mejorando cada vez más. Y vos lo decías, es más, existen algunos programas que vos podés crear una persona, digamos, ficticia, ¿cierto? Tal cual como si fuera un humano. O sea, ya ha logrado de alguna manera superar lo que uno está pensando. Obviamente que hay todavía algunas partes que hay que superarlas, que mejorarlas, pero el impacto en el cual fue mejorando la inteligencia artificial es sorprendente, Marcelo, y creo que tenemos que apuntar, como siempre decimos, a informarnos y saber más sobre este tema que en algún momento va a llegar acá. ¿Qué se sabe o qué resultados tuvieron estos lineamientos que decís que hay países que ya están más avanzados en esto? Es decir, ¿se han logrado buenos resultados? Sí, Marcelo, en Colombia han disminuido un poco los casos de grooming, considerablemente los más importantes ciberbullying, porque se trabajó mucho desde la mirada en las escuelas por el tema del ciberbullying. ¿Por qué? Porque a los chicos, obviamente hablaban muchas veces, son nativos tecnológicamente y ellos constantemente estaban utilizando el celular. Entonces se les empezó a enseñar cómo iban a hacer el empleo de estas tecnologías y yo creo que eso es fundamental. Desde niños ir educándolos en el buen manejo de la tecnología para que no caigamos ese menor, ese adulto o incluso el adolescente, y te digo más, Marcelo, adultos en una adicción, porque esto genera también adicción a la tecnología y estos lineamientos lo que hacen de alguna manera es que seas un poco disciplinado, que sepas coordinar tu trabajo, organizarte mejor con estas redes sociales que tanto la utilizamos, ¿no?, a diario. Yo lo que quiero dejar en claro es que sobre este tema que fue polémico durante esta semana, un poco más, hay que escuchar mucho para aprender y después tomar realmente un juicio sobre lo que se va a tratar, porque además es algo que se va a discutir, no es algo que se va a imponer. Totalmente, Marcelo, e incluso creo que lo hablamos en distintos programas que he venido. Es necesario informarse primero porque en tecnología el campo es muy amplio. Las redes sociales implican muchas cuestiones. Cada vez nuestras redes sociales son más complejas porque tenés más opciones, más posibilidades, más interconexiones. Entonces tenemos que primero tratar de saber de qué se trata para poder dar una opinión. Muchas veces, y hasta acá, conocemos muy poco el proyecto, pero yo apunto seguramente que va a ser un gran proyecto, ¿no? Bueno, vos tenés experiencia a nivel internacional, has participado, has sido becado, has estado en los organismos internacionales más importantes, has trabajado con Interpol, con la OEA. Esto entonces es un paso positivo, el hecho de que se analice y que se vaya detrás de una fase que sería más segura.
Totalmente, ¿Sí? y es muy bueno el paso que está dando. Yo creo que es algo o sea, va a traer de alguna manera un mejor de los papás, Un desde el punto de beneficio. vista, un beneficio muy grande, ¿no es cierto?, en especial para los niños y adolescentes y los educadores y también los papás, porque vamos a empezar a organizarnos un poquito más en este tema. Y por ahí yo creo que el ministro apunta, Marcelo, a un número que la verdad que lo que manejamos ciberseguridad nos preocupa. Fíjate que en todos los medios, en muchos medios nacionales, salió este 3000% de aumento de casos de estafas. O sea, no es tampoco un número muy para impresionar, pero consideramos que las denuncias que impactaron de un año para otro fueron superadoras, o sea, no pensábamos que íbamos a tener esto. Claro. Entonces, estos lineamientos lo que vienen a hacer es ayudarnos puntualmente a que manejemos mejor esta tecnología, tengamos un mejor control, que sepamos realmente cuál va a ser la utilidad que le vamos a dar, mejor provecho que le podemos sacar para que, o sea, nuestra sociedad sea segura digitalmente como tiene que ser. Bien, entonces vamos por buenos pasos, pero lo que recomendamos desde acá es primero leer y escuchar, analizar sobre todo la discusión del tema y no dejarse llevar por algunos comentarios que sin conocerse completamente el proyecto ya se han lanzado como verdades absolutas, ¿sí? Totalmente, seguramente se lo va a dar a conocer al proyecto en las próximas semanas y van a saber que realmente lo que está marcando por ahí el ministro son temas muy puntuales que hacen a la seguridad virtual, al espacio cibernético que tenemos todos los argentinos. Bueno, Red Segura Online encontramos como siempre, para los padres a veces advertimos que los chicos que están ya, como decíamos, hiperconectados allí, las seguridades, los temas de las claves y fundamentalmente también los cerrojos que podemos ponerlo para que no sean invadidos, ¿no es cierto? Totalmente, tenemos varios consejos, incluso ya en cuestión de meses cumplimos un año más de haber lanzado la aplicación a 17 países donde hay mucha interacción con nuestra aplicación y bueno, los invito a que la puedan bajar y disfrutar, está en el Play Store, es gratuita y tiene toda la información que nos puede ayudar como papá o docente en esta temática. César, gracias por ilustrarnos, ¿no? Gracias a vos, Marcelo, y un placer como siempre estar acá.